uno de los grandes libros de la Biblia escrito por San Lucas, el médico amado. Y hermano, cuando llegamos al final de este capítulo del libro de los Hechos, por más de 8 meses hemos estado estudiando este libro, escudriñando este precioso libro, que nos muestra el nacimiento y el desarrollo de la iglesia. Podríamos también llamarle este libro los hechos del Espíritu Santo realizados a través de sus apóstoles o de sus siervos. Probablemente usted me diga, hermano, hemos estudiado este libro y no me acuerdo mucho de lo que hemos estudiado, o probablemente no me acuerdo de nada. Debo decirle que en una clase anterior yo les conté una anécdota a ustedes y se la voy a repetir para que vean que no somos los únicos de que no nos acordamos de nada. Un hombre escribió a un periódico local que se retiraba de la iglesia porque tenía 20 años de asistir a la iglesia, había recibido más de 3,000 sermones y no se acordaba de ninguno. Entonces, bueno, el editor del periódico lo tiró al aire y hubieron muchos comentarios, ¿verdad? Y cartas venían e iban. Pero un señor escribió y dijo, mire, yo tengo 20 años de estar casado. En esos 20 años me he comido más de 3,000 platos de comida, dijo, y no me acuerdo ni del menú de ayer, dijo, ¿verdad? Pero una cosa sí sé, dijo, que me ha sustentado durante todo este tiempo. Entonces, el propósito de la clase no es que aprendamos de memoria todo lo que estudiamos, sino que nos mantengamos firmes para permanecer en obediencia al Señor. Como decíamos en la clase anterior, cuando recibimos al Señor, Dios nos dio un corazón con muchas cosas interesantes, pero hay 3. ¿Recuerdan? Capaz de amar, perdonar y servir. Entonces lo que queremos con la clase es fortalecer realmente esos. Yo creo que con me voy a quedar, hijo. Gracias, sí. Fortalecer esos valores que hay en la iglesia. Entonces ahora, hermano, vamos a leer el libro de San Lucas, el libro de los Hechos escrito por Lucas. Y esta clase tiene que ver con su poder se perfecciona en la debilidad. El poder del Señor se perfecciona en la debilidad. Hechos capítulo 28, vamos a leer del 1 al 16. Hechos capítulo 28, del 1 al 16. Leslie, si usted quiere leerlo, entonces, Carlitos, préstame el teléfono, el micrófono a hermana Leslie, que las secretarias tienen buena lectura. Pues. Hechos 28, del 1 al 16. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamada Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias.
Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa estuvimos ahí 3 días. De ahí costeando alrededor llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día de Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al vernos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Amén. Oramos, Padre. Queremos en esta mañana darte gracias porque tú nos permites presentar tu palabra, pero te rogamos que tu Santo Espíritu nos auxilie a fin de que al presentar esta palabra sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí y los que nos ven o nos escuchan por otros medios. Padre, por favor, glorifícate en tu palabra y que sea de bendición para todos. En Cristo Jesús. Amén. Bien. Hermanos y hermanas, cuando todo es color de rosa, cuando el viento sopla a nuestro favor, cuando pareciera que tenemos salud, amigos y que todo nos sonríe, a veces parece que no necesitáramos de Dios, porque lo tenemos todo. Hijo, mira a ver por qué esta cosa me suena. Bueno, gracias. Parece que no necesitamos de Dios, porque se nos olvida que todo viene de la mano de Dios. Sin embargo, debo decirle que las flores más hermosas que salen de nuestro corazón para agradecer a Dios es cuando hemos estado en serios aprietos, en grandes dificultades. Es posible que más de algunos de los que estamos aquí hemos mostrado un corazón profundamente agradecido cuando hemos pasado o estamos pasando por momentos difíciles de nuestra existencia. Claro, usted me dirá, pero esto no debería ser así. Debemos de adorar al Señor y ser agradecidos en todo tiempo por todo lo bueno y lo que nos pasa. Pero sí somos los humanos. Cuando todo lo tenemos pareciera que no nos acordamos de Dios, pero cuando pasamos por dificultades muy serias, creo que es cuando podemos clamar con mayor insistencia al Señor. En el capítulo 28 del libro de los Hechos podemos ver cómo Dios manifiesta su poder de una manera extraordinaria al fortalecer la vida de Pablo en los momentos más grises de su vida. Y esto nos lleva al primer encabezado. Su poder se perfecciona sosteniendo a los suyos en medio de la debilidad. El poder de Dios se perfecciona sosteniendo a los suyos en medio de la debilidad. A veces creemos que Dios puede obrar en la vida de una persona cuando está saludable, cuando todo tiene a su favor, pero nada está más lejos de la realidad, porque al leer el libro de los Hechos podemos ver que Dios ha obrado a través de un hombre encadenado, limitado de todo, cansado, con hambre, pero en esos momentos Dios manifiesta su gloria en esta persona. En los primeros versos podemos ver que Pablo venía de un naufragio, y un naufragio muy doloroso, de cual se salva toda la tripulación por la providencia divina de Dios. Llegan a una isla llamada Malta, que dicho de paso significa refugio. Y los isleños muestran tremenda humanidad con los marineros, con las personas que van en ese barco, o que se bajaron de ese barco, pero la lluvia y el frío invita a que enciendan un fuego. Pablo va y recoge ramas como buen siervo, pero una víbora se le clava en la mano. Los nativos esperaban
que Pablo se hinchara o que cayera muerto. Y es que la gente hace especulaciones. Ellos dijeron, la justicia divina tiene que hacerse justicia. Este hombre se salvó del mar, pero aquí la justicia divina lo va a matar. Y debo decirle que son puras especulaciones y a veces nosotros también especulamos sobre algo sin tener hechos sólidos. Creo que antes de poder levantar juicios sobre algo, debemos de tener criterios sólidos para no vernos más tarde avergonzados sobre algo que hemos dicho o hemos hecho. La serpiente se le clava en la mano, es una serpiente venenosa. Hay un tipo de serpiente que le llaman 3 pasos, que tras de que lo muerde la persona solo pega 3 pasos y ahí cayó. Y probablemente los nativos conocían mucho el tipo de serpiente que había ahí y por eso no les costó levantar un juicio, decir, este hombre se va a hinchar y pronto va a caer muerto. Pero cuando pasa el tiempo y ellos no miran que ha ocurrido eso, cambian de opinión y dicen que es un Dios. A veces uno tiene que salir avergonzado después de algo y cambia de opinión, ¿verdad? Solo que ellos se equivocaron la primera vez y se equivocan la segunda vez, porque no era un maleante ni tampoco era un Dios, era un hombre que Dios manifiesta su poder de una manera extraordinaria en medio de tremendas dificultades. Ahora, debo decirles algo. Dios no evita la mordida, pero sí Dios sostiene a los suyos en medio del dolor. No evita la mordida, pero sí Dios sostiene a los suyos. Cuando la gente se da cuenta que Pablo no se hincha ni se muere, cambian de opinión y ahora lo llaman que es un Dios. Como pueden ver ustedes, Dios manifiesta su poder en medio de la debilidad. Porque qué cosa más difícil el hecho de que una serpiente muerda a una persona. Sin embargo, él no muere. Dios sostiene a los suyos en medio de la debilidad. El padre de Publio está grave, que es el dueño de la isla. Y el hombre está grave, y Pablo va y ora por él y es sanado. Y no solo él, sino que todos los isleños traen sus enfermos y son sanados por el poder de Dios usando a su siervo. Pablo pasa por un momento un poco difícil, pero vean cómo Dios manifiesta su poder en medio de la debilidad. No estamos hablando de que Pablo está vistiendo sus mejores galas. No es una campaña de sanidad divina la que está ocurriendo. Sin embargo, Dios sana no solo al padre de Publio, sino a todos los isleños. Y piense por un momento que se trata de un prisionero que está encadenado. No se trata del capitán del barco que va y va a orar por ellos. No, es un prisionero. Pero Dios demuestra su poder en medio de la debilidad. Pablo dijo que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, Dios provee estos momentos de mucha debilidad para que este siervo, para este hombre, para que Dios muestre su poder. Y no sana solamente al padre, sino a todos los isleños. Ahora, como resultado de esto, ahora los marineros y el mismo capitán del barco y el guardador de Pablo o el centurión, ahora van a ver con otros ojos a Pablo. Probablemente ya no lo miren como un simple prisionero, sino como una persona que tiene contacto con Dios. Y creo que eso es valioso, hermanos. Porque cuando la gente mira que usted tiene contacto con Dios, entonces lo van a ver con otros ojos, porque ven que es una persona diferente. Y quizás surge una pregunta en esta oportunidad.
¿Nos ve la gente a nosotros como personas que tenemos contacto con Dios? ¿Nos ven las personas que no conocen a Dios como personas diferentes? Que aunque estemos en mucha debilidad, pero aún así tenemos contacto con Dios y Dios muestra su poder en medio de nuestra debilidad. A veces creemos que Dios no puede usar a alguien que esté en momentos de debilidad, pero Dios puede usar a esas personas porque tiene contacto con Dios. Ahora una pregunta, ¿tiene usted contacto con Dios? ¿Tenemos nosotros contacto con Dios? Claro que sí, tenemos contacto con Dios y podemos hablar con Él en cualquier momento. Ahora, como pueden ver ustedes en el versículo 11 y 14, Pablo continúa su viaje y después de 3 meses dice, ahí el pasaje en la versión Reina Valera dice que nos hicimos a una vela. Realmente lo que dice el pasaje es que nos montamos en un barco, en un nuevo barco que había pasado 3 meses ahí invernando. Probablemente esa isla había un muelle donde muchos barcos pasaban a pasar el invierno. Y ese barco en el cual ellos se montaron había pasado por 3 meses también ahí y ahora era el momento de poder salir. Como ustedes van a notar, dice que los aldeanos o los isleños le cargaron el barco con todos los enseres necesarios. Hechos 27:37 nos dice que eran 276 personas las que iban en el barco, entre la tripulación y los presos. 276 personas, ¿se imagina? Poder sostener a 236 personas y luego cargar el barco para que todas estas personas pudieran llevar lo necesario. Porque como ustedes recordarán, vimos en las clases anteriores que en el barco donde iba Pablo no quedó nada, todo lo habían tirado al mar para poder levantar el barco que no se sintiera peso. Ellos no tenían nada, probablemente su mochila con su ropa o algunas cositas habían guardado, pero todos los alimentos, todo lo pesado, lo tiraron al mar. Ahora ellos lo cargan con todo para que ellos puedan continuar su viaje. Ahora, cuando llegan a salvo, gracias a la intervención divina, porque Dios se había dicho a Pablo que era necesario que debía testificar también en Roma. Entonces, al continuar su viaje, aunque son 276 personas, Pablo continúa con su viaje y ellos llegan a salvo a Roma gracias por la intervención divina del Señor. Dios le había dicho, como es necesario que testifiques en Roma, en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, hermanos, y esto nos lleva al segundo encabezado. Dios muestra su poder permitiendo que sus hijos, dame el otro hijo, poniendo personas que nos ayuden a recobrar nuestro ánimo. Dios muestra su poder en medio de la debilidad, poniendo personas que nos ayuden a recobrar nuestro ánimo cuando estamos desanimados. Usted dirá, bueno, ¿y por qué estaba desanimado Pablo? No era para menos lo que había pasado. Hay razón para un desánimo, pero Dios muestra su poder en ese momento. Yo no sé si en alguna oportunidad usted ha estado desanimado por alguna razón o ha pasado momentos difíciles en su vida que le permite algún tipo de desánimo. Y Pablo estaba desanimado, pero dice el verso 14 y 15, se lo voy a leer. Pero no mucho después, desde el 13, de ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Al otro día después, planeando el viento sur, llegamos el segundo día a Peoli, y donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlo Pablo dio gracias a Dios, cobrando ánimo. ¿Qué fue lo que hicieron estos hermanos para que Pablo pudiera cobrar ánimo?
¿Qué fue lo que le motivó a él para que estos hermanos le infundieran ánimo a Pablo? ¿Qué cree usted que fue lo que ocurrió? Debo decirles, hermanos, que Dios usa personas para darnos ánimo cuando estamos desanimados. Por eso, su participación en el apoyo a una persona es sumamente valioso cuando esta persona está desanimada, está preocupada, está angustiada. Y hay personas que son muy especiales. Creo que todos hemos pasado por momentos difíciles, pero en una oportunidad yo estaba muy angustiado. Y llegaron los hermanos para consolarme, ayudarme, ¿verdad? Pero llegó una persona que estuvo 3 días conmigo. ¿Se imagina? No me dijo nada. Fue poco lo que habló. Pero 3 días estuvo conmigo acompañándome. Simplemente acompañándome. Hermanos, es posible que haya una persona que esté desanimada, que esté afligida, que esté angustiada, y su presencia sea tan importante que le ayude a esta persona a cobrar su ánimo. A veces nosotros juzgamos a alguien por algo que ha pasado, ¿verdad? Pero solo el que tiene el callo sabe dónde le aprieta el zapato. Entonces su presencia es sumamente importante, no para juzgarle, no para criticarle, sino para poder acompañarle en su dolor, para acompañarle en su aflicción. Y estos hermanos permitieron que dice que Pablo cobrara ánimo, pero no solo cobró ánimo, dice que dio gracias a Dios. Óigame, qué interesante que una persona puede dar gracias a Dios por estos hermanos. Ahora, aquí surge otra pregunta. ¿Dan gracias a Dios los hermanos por usted? Óigame, qué bonito se oye que una persona diga, mire, bendito Dios por Leli, gracias a Dios por esa mujer, vea, tan fina que es, vea. O que digan por hermana María Elena, que Dios bendiga a esa mujer tan fina que ha sido, vea, que en mi momento de aflicción, allí estuvo conmigo, ¿verdad? O que Dios diga por fulano de tal, que Dios bendiga a ese hombre, gracias a Dios por esa persona. Ojalá en la iglesia hubiera muchas personas iguales como fulano y sutano. Qué bonito, ¿verdad? Qué interesante, qué importante es esa persona en el corazón de alguien. Y no para que le adule y para que le dé aplauso, para que le haga un monumento, sino simplemente para dar gracias a Dios, porque esa persona le ayudó a cobrar ánimo cuando estaba desalentado. Realmente valioso. Entonces, hermanos, como puede ver, usted y yo podemos ser importantes en la obra del Señor. Probablemente no haciendo grandes cosas. Probablemente no esté predicando aquí, o no esté dando una clase de escuela dominical, o no esté enseñando allá a un grupo. Simplemente porque le ayuda a cobrar ánimo a una persona cuando está angustiada, cuando está afligida. Hermanos y hermanas, yo espero que usted y yo podamos ser de esas personas, que ayudemos a otros cuando están en momentos de angustia y de aflicción, ¿verdad? Que puede cobrar ánimo cuando está angustiado. Entonces, Pablo da gracias a Dios y dice que cobra ánimo. Y como les decía, no es para menos el desánimo que había pasado y había estado en mucha debilidad. Y debo decirle que hay 2 escenas interesantes en la Biblia en las cuales dice que Pablo había estado desanimado. Nosotros esperábamos que un hombre, un siervo de Dios como Pablo, nunca se desanimara. Pero debo decirle que Pablo era un hombre de carne y de hueso igual que usted. El Espíritu Santo que usted tiene es el mismo que Pablo tenía. Y las mismas angustias, las mismas aflicciones pasaba él. Por favor, vayamos a Hechos capítulo 18, 9, 10. Hermano Heriberto, ¿quiere leerme Hechos capítulo 18, 9 y 10? Para que veamos que Pablo también se angustiaba, se afligía, pero es ahí donde la intervención divina hace una obra especial en nosotros. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles,
porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, no temas, yo estoy contigo. Pablo, no temas, yo estoy contigo. Óigame, qué lindo realmente recibir esa palabra cuando usted lee las Escrituras, que está angustiado, está afligido, y le dice, no temas, yo estoy contigo. No sé si te ha pasado por un momento gris en su vida, muy angustiado, y Dios le dice, no temas, no temas, yo voy a estar contigo. Pero vayamos al otro pasaje. El otro se encuentra en Hechos 23:11. Hechos, si lo quiere, hermano Heriberto, ya que usted tiene el micrófono cerca, 23:11, y mire lo que dice. 23:11. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Se fija? Cómo el Señor entonces nos da una palabra en momentos de dificultad. Dice, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Ay, hermanos, los hermanos de Corinto, en una oportunidad, quisieron minimizar el ministerio de Pablo. Y estaban tratando de minimizarle porque miraban que Pablo lo miraba muy débil, que era una persona enérgica, y probablemente en Corinto Pablo no permitió que le dieran salario, que lo asistieran. Él trabajaba con sus manos, pero también otras iglesias mandaban ofrendas para ayudarle. Y Pablo les dice que hay algo que ha ocurrido en su vida, pero el contexto de ese pasaje no es para que puedan ver lo santo que Él es, sino para que pueda ver que hay momentos en los cuales hay angustia y hay aflicción. Por favor, 2 Corintios, capítulo 12, del 1 al 10. 2 Corintios 12, del 1 al 10. ¿Alguien quiere leerlo? Levante la mano y Carlito le va a dar el micrófono. Pásaselo entonces, está bien. 2 Corintios 12, del 1 al 10. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, amén. Bien, noten ustedes que dice que pasados 14 años. En esos 14 años, Pablo no habló en absoluto sobre esa tremenda experiencia que tuvo, que se fue arrebatado hasta el tercer cielo. Como pueden notar ustedes, hermanos, creo que Pedro y Juan fueron los que tuvieron una experiencia de estar en una experiencia igual como esa. Pero dice que Pablo escuchó palabras inefables que no le son dadas, expresadas al hombre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hasta los 14 años él viene a hablar sobre eso? Porque ellos trataron de minimizar su ministerio, pero luego él dice, verso 9, bueno, desde el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, más que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces él dice que él se va a deleitar en sus debilidades, no en la grandeza. Y dice que el Señor le ha dado, el Dios usa al diablo también para poder hacer la obra, no creas que no. Entonces dice que hay un mensajero de Satanás que ha llegado y me abofetea, se imagina, constantemente. Y dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Y sabe cómo es eso? Como que esté a dar un pescadito, una pichirita y la ponga en el mar y le diga, ¿querés más agua? El Señor le dice, bástate mi gracia, Pablo, bástate mi gracia. Entonces, ¿se imagina usted la situación? Él no saca, no está hablando de esa experiencia extraordinaria para que vean la grandeza de Él, sino Él dice, es para que vean que su poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, hermano, cuando nosotros tenemos todo, probablemente no tengamos la misma intensidad de nuestra oración al Señor, porque tenemos amigos, tenemos dinero, tenemos salud, tenemos todo. En ese momento estamos como si no necesitáramos de Dios. Debo decirle que este año ha sido el año más desastroso en el aspecto económico en mi vida. Resulta que hay un hombre que del 2022 no ha terminado de pagar. Le entregué la cosecha, la buena parte de la cosecha a mi comprador y aún no me ha pagado desde el año pasado. Mandé a secar un café a otra empresa y me arruinaron 10 sacos. Un miércoles yo me levanto a las 3 de la mañana con ganas de orinar, voy a orinar y es un dolor pero horroroso, ¿verdad? Bueno, oré y me acosté a las 4 de la mañana otra vez y aquel dolor increíble. Entonces me levanto y le digo a los muchachos, miren, vamos a suspender esto, nos vemos el lunes. Bueno, me arreglé y me vine y me voy para la clínica de una vez, ¿verdad? Y ya, bueno, gracias a Dios el doctor Madrid me atendió y me hicieron exámenes hasta de conciencia, ¿verdad? Y luego me hicieron ultrasonido y toda la cosa. El doctor Orlando me dice, su próstata está mala, me dice, está hinchada, me dice, hay 3 aspectos, hay 3 grados de inflamación, la tercera es cuchilla, me dice, pero usted está en grado 2, todavía podemos tratarlo con medicamentos. Pues. Me dieron los medicamentos y toda la cosa, bueno, el domingo ya estoy bien, el lunes me voy. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en esos días cayó una helada que el café se secó, se cayó, no sé qué pasó, pero el 70% de la cosecha no la recogí. Mire, para un comerciante puede decir, mira, este día me fue mal, o esa semana no vendí mucho, ¿verdad? O el doctor puede decir, bueno, mire, hoy un paciente vino nada más, ¿verdad? Sí, pero solo un día. Pero la caficultura es un año. No es un día ni es un mes, es un año. Entonces, estamos hablando de que se perdió un año, pero no solamente un año, sino toda la inversión y todo lo que pase, ¿verdad? Pero mi poder se perfecciona en la debilidad del Señor. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque podemos entonces buscar con mayor celo, con mayor anhelo, el auxilio divino del Señor. Entonces mi poder se perfecciona en la debilidad. Como pueden ver ustedes, esto nos lleva al tercer encabezado. ¿Y qué dice el tercer encabezado? Dios muestra su poder en medio de la debilidad, llevándonos al lugar de nuestro destino. Dios muestra su poder en medio de la debilidad, llevándonos a nuestro destino salvos y seguros. Porque Pablo finalmente llega a Roma salvo y seguro. Entonces mire cómo Dios muestra su poder en medio de mucha debilidad, pero nos lleva a nuestro destino, salvos y seguros. Ahora, al llegar a Roma,
los presos son entregados al centurión, pero a Pablo se le permite vivir aparte con un soldado que lo custodiaba. Es probable que en el cuartel general había una habitación aparte donde ponían los presos que no fueran peligrosos. O probablemente era como el caso de José. Recuerdan que José, cuando lo pusieron prisionero, en primera instancia estuvo con los presos que tenía Potifar. Y es probable que Pablo haya ocurrido eso, o que Pablo consiguió que le dieran una habitación especial por alguna razón. Entonces, normalmente cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era, ¿recuerdan? Llegar a una sinagoga. Y allí entonces predicaba. Pero en este caso, ¿qué cree que hace Pablo? Por favor, entonces veamos versículos 17 al 28. Hechos 17 al 28. Hechos 28, 17 al 28. Si alguien quiere leerlo, le prestamos el micrófono, si no, yo lo leo. Muy bien, se lo leo. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, querían soltar, pero no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta se nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos consentían a lo que se les decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabéis pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran disensión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Pablo normalmente, como les decía, llegaba a una sinagoga, predicaba, pero ahora convoca a la sinagoga adentro del lugar. Pero realmente Pablo era un tipo brillante, listo. ¿Y sabe qué hace? Llegan los líderes, pero le dice: bueno, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a fijar otra fecha en la cual vengan todos. Óigame, qué estrategia tan extraordinaria la de este hombre, ¿verdad? Porque ya no iba a tener solamente a los líderes, sino que iba a tener a una gran cantidad de personas, judíos, para poder predicarles el evangelio ahí a ellos. Entonces, como puede ver usted, Pablo ahora tiene esa gran oportunidad.
y todos los líderes son convocados para que él les pueda hablar del evangelio. Ahora, es interesante que dice, miren, nosotros no hemos recibido ningún reporte de que tú ibas a venir. No hemos recibido ningún reporte de que eres un hombre malo. Ahora la pregunta es ¿por qué? Si habían pasado ya 3 o 4 meses y nadie se había presentado. No sé qué había pasado. Pero entonces Pablo les dice que él ama profundamente al pueblo judío. Y en efecto, cuando usted lee en el libro de Romanos, capítulo 9, verso 3 al 5, usted encuentra una porción de la Biblia que lo deja a usted anonadado. ¿Cómo es posible esto? Dice usted. Léalo, por favor, Romanos, capítulo 3, Romanos 9, del 3 al 5. Y mire lo que dice. ¿Alguien quiere leerlo en voz alta? ¿Suyapa quiere leerlo en voz alta? Préstale el micrófono a ella, secretaria, también. Pues, la secretaria leen bien, igual que el hermano Osorio. Romanos 9, 3 al 5. Romanos 9, 3 al 5. Dice así. ¿Verdad, digo? Romanos 9, 3 al 5. Sí. Porque deseará yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Muy bien, gracias. Versículo 3, porque deseara yo mismo, ¿qué? ¿Y sabe lo que significa la palabra anatema? Maldito. Porque deseara yo mismo ser maldito, apartado del Señor por amor a mi nación, a mi pueblo. O sea, realmente el pueblo amaba profundamente a los judíos. No es de que él los despreciaba, los desechara. Yo creo, hermano, que así deberíamos llamar nosotros también a nuestro pueblo, ¿verdad? Y rogar y procurar la salvación de ellos por todos los medios. Entonces Pablo dice, desearía ser anatema, maldito, separado de Dios, con tal de que mi nación se salve. Increíble el amor que ese hombre tenía por su pueblo. Que Dios nos dé un corazón hacia nosotros, que amemos a nuestro pueblo para que puedan ser salvados. Ahora, esto nos lleva al cuarto y último encabezado. ¿Y qué dice? Mire, pasame la otra, hijo, la cuarta. Dios muestra su poder en medio de la debilidad, proveyendo de grandes oportunidades para proclamar su palabra. Dios muestra su poder en medio de debilidad, proveyendo de grandes oportunidades. ¿Sabe que a veces la oportunidad más grande que tenemos de proclamar el Evangelio no es cuando estamos en la flor de la vida, sino a veces cuando estamos en necesidad, cuando estamos en aflicción, cuando estamos enfermos, cuando hay alguna preocupación? Pablo jamás hubiera podido proclamar el Evangelio a la cúpula romana de no haber sido porque estuvo preso. Ahora, Dios es un estratega extraordinario. Recuerdan ustedes el caballo de Troya, ¿verdad? Pues exactamente fue lo que usó el Señor aquí, un caballo de Troya. Porque Pablo está encadenado y dice que él estuvo por 2 años allí en una casa alquilada. En esos 2 años tenía un soldado encadenado, probablemente el turno era de 4 a 6 horas. Eso significa que Pablo tuvo aproximadamente 3,000 soldados amarrados con él. Esos 3,000 soldados escucharon el mensaje del Evangelio. No sabemos cuántos de ellos se convirtieron al Señor, pero muchos se han de haber convertido a Dios. Ahora, hay un pasaje de la Biblia que nos muestra eso. Filipenses capítulo 4, verso 22. Filipenses 4, 22. Y vea lo que dice. Si alguien lo tiene, puede leerlo.
bien. Todos los santos os saludan, y especialmente la casa de César. Muy bien. ¿De qué está hablando él entonces aquí? De todas las personas que se habían convertido, y ahora dice, todos los santos os saludan, y especialmente la casa de César. ¿Y cómo había llegado Pablo a la casa de César? Aquellos 3,000 soldados, uno por uno, habían llegado. Y de esa manera llegaron a la cúpula. Y habían habido muchos convertidos allí. Dios demuestra su poder en medio de nuestra debilidad, proveyendo de grandes oportunidades para la predicación del Evangelio. Y en esta oportunidad, la forma en que lo hace es poniendo preso a Pablo. Hermanos, no se angustie, no se aflija cuando hay una situación de esta naturaleza. Usted diría, ay pobre, pero ¿y el Señor por qué permitió que Pablo, un gran siervo de él, pudiera estar tanto tiempo preso? ¿Por qué Dios lo permitió? Precisamente por eso. Esa era la oportunidad para poder llegar a la cúpula. Dios le había dicho que iba a predicar ante reyes y gobernantes, y él cumplió su palabra. Dios cumple su palabra. Entonces, hermano, Dios puede usarlo a usted en un momento de debilidad también. Dios puede usarnos a nosotros porque Él muestra su poder en medio de la debilidad. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Hay un salmo por ahí que me gustaría que lo leyéramos, el Salmo 46. Por favor, ¿querés ponérmelo, Lastenia? Salmo 46, del 1 al 7. Pongámonos de pie y lo vamos a leer juntos. Salmo 46, del 1 al 7. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová del río sus corrientes alegra la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oramos, Padre, queremos agradecerte en esta mañana porque hemos visto en tu palabra cómo tú te manifiestas de una manera extraordinaria en medio de la debilidad. Señor, el mismo siervo Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quizás, Señor, no nos gustan los momentos de debilidad, no nos gustan los momentos de tristeza, no nos gustan los momentos de desánimo, de aflicción. Pero, Señor, tú muestras tu poder en esos momentos. Gracias porque tu palabra nos muestra, Señor, que tú no nos dejas solo, no nos dejas tirado, no nos dejas angustiado. Provee de los medios necesarios para cobrar ánimo y para mostrar tu poder en medio de una situación difícil. Por favor, Señor, fortalece nuestros corazones, fortalece nuestros ánimos y ayúdanos a permanecer en obediencia a ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.